¿Cuándo empezó Estados Unidos a quitarles la vida a los niños? El aborto a petición no empezó en el 73, empezó en 1970. Entonces, ¿cuándo es el aborto? ¿Cuándo es el jubileo del aborto? 50 años después, expertos en matemáticas, ¿a dónde los lleva? 2020, el año en que la plaga llega a la Tierra. La matanza de niños mediante el sacrificio, el infanticidio y el aborto era parte del paganismo. A Israel se le prohibió participar en esto porque la vida humana, la vida de un bebé, es sagrada. Pero cuando Israel se alejó de Dios y se volvió a los dioses, empezaron a ofrecer a sus hijos. Y así se repite en los tiempos modernos. ¿Saben cuál fue la primera nación en legalizar el aborto en los tiempos modernos? ¿Saben cuál fue? La Unión Soviética. El primer estado comunista ateo del mundo no es casualidad. Cuando te alejas de Dios, te alejas de la vida, te alejas de la santidad de la vida. Así que no es casualidad que fuera también a finales de los años 60, cuando Estados Unidos y Occidente empezaron a alejarse de Dios, de la fe que realmente había mantenido estas cosas a raya. Porque, ya saben, es solo el poder de Jesús, Yeshua, la palabra de Dios, lo que mantuvo, lo que puso fin al sacrificio humano y a la matanza de bebés a lo largo de los siglos. Eso solo te dice que lo que sigues es correcto. Pero a raíz de la revolución sexual de los años 60, el alejamiento de Dios, al principio, la matanza de bebés volvió a la civilización occidental en forma de aborto. Ahora, antes de seguir, una nota para aquellos que, antes de conocer al Señor, participaron en esto en una congregación tan grande, están aquí. Es un pecado grave, pero la misericordia de Dios sigue siendo mayor que cualquier pecado. Si eres salvo, eres libre. Dios ha borrado eso y Él no te condena. Él dice, vete y no peques más. Pero esta noche vamos a hablar de una cultura, una civilización y una ley bíblica. Que si dañas a los inocentes, a los débiles, como a los niños pequeños, vendrá un juicio. Él dijo, no toquen a estos niños pequeños y será severo. A causa de este único pecado, Israel fue destruido. Entonces, ¿qué pasa con el mundo moderno? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Hemos matado a millones, a más de 60 millones de ellos. Si sembramos muerte, la cosecharemos. Una de las formas en que el juicio llegó a Israel para responder por la sangre de los niños, ¿saben una de las formas en que llegó? Por plaga. Jeremías profetizó que morirían de una, en hebreo. Dever gadol. Inténtenlo. Dever gadol. Gadol significa grande. Dever significa pestilencia, plaga. Un contagio, enfermedad contagiosa, gran plaga, gran como una pandemia. ¿Podría la plaga que cayó sobre el mundo moderno, y especialmente en Estados Unidos, ser un deber gadol, una gran plaga, una gran muerte? Como en Jeremías, él dijo, esto va a responder a lo que les hicieron a los niños. ¿Es posible que este misterio esté detrás de lo que pasó, de lo que tocó nuestras vidas, cambió nuestras vidas? El COVID-19 asoló nuestra tierra, paralizó nuestras vidas. Es posible. En su segundo discurso inaugural, Abraham Lincoln pronunció algunas de las palabras más profundas que jamás dijo sobre la guerra civil que había asolado a la nación. Dijo, están inscritas en las paredes del monumento a Lincoln. Dijo esto, si Dios quiere que continúe hasta que toda la riqueza acumulada por los siervos, tras 250 años de trabajo no correspondido, sea hundida, las ganancias de la esclavitud, hasta que cada gota de sangre derramada por él, por el látigo, sea pagada por otra derramada por la espada. Como se dijo hace 3000 años, así debe seguir diciéndose. Los juicios del Señor son verdaderos y justos en su totalidad. Él estaba uniendo la sangre derramada por siglos de esclavitud con la sangre derramada por 4 años de guerra civil. Lincoln vio la guerra como un juicio nacional. El juicio no se centraba en los individuos. Entre los afectados estaban los justos y los injustos. Afecta a todo. Pero el pecado era de una nación, de una civilización, así que la calamidad cayó sobre eso. Y así que no se trata de individuos. No es que alguien que contrae la plaga sea más o menos justo, sino sobre una civilización. ¿Podría la plaga que cayó sobre ella, porque la Biblia dice claramente que la plaga es uno de los juicios y que cayó específicamente sobre Estados Unidos, ¿podría haber algo más en esto?
¿Podría haber un misterio en ello? Ahora, detrás de cualquier evento terrenal, hay causas naturales. Por supuesto, hay una multitud de causas allí, pero aún puede haber una ejecución del juicio. Así que al hablar de COVID de nuevo, no estamos hablando de individuos aquí, estamos hablando de una civilización. ¿Tenemos pistas de que podría ser así? La generación que vio la plaga caer sobre el mundo, y particularmente sobre Estados Unidos, fue la misma generación responsable de matar a más niños que cualquier otra generación en la historia humana. Fue esa generación, más que ninguna otra, la que fue pionera en esto, la que lo practicó, la que lo vio como un derecho sagrado. El antiguo Israel derramó la sangre de miles de niños, pero esta generación ha derramado la sangre de más de 1,000 millones de niños. La generación viva en el 2020 había derramado más sangre que cualquier otra. ¿Podría ser el momento de la plaga? Fue justo el momento en que los primeros que lo legalizaron estaban llegando al final de sus vidas y cada uno de los nacidos desde entonces nació bajo ello. Habían participado en ello, lo habían defendido o lo habían permitido o no habían hecho nada para oponerse. ¿Podrían los orígenes de la plaga estar vinculados a esto también? La tierra en la que se realizaron más abortos por volumen, ¿saben dónde? ¿Saben cuál es? Es la China comunista. En números absolutos, tiene más abortos que cualquier otro lugar. La plaga comenzó en China. Al mismo tiempo, en lo que respecta al aborto, Estados Unidos es único porque, quiero decir, en cifras, también ha estado a la vanguardia de las naciones con abortos en cantidad. Digo, ha estado cerca de la cima. Y más allá de eso, Estados Unidos fue único porque ayudó a guiar a gran parte del mundo hacia el aborto. Incluso hoy está forzando o buscando presionar a las naciones para que se unan a la práctica. Y Estados Unidos también se adelantó a todas las demás naciones de mala manera. De hecho, permitiría el aborto en las últimas etapas del embarazo, algo que otras naciones no hacían. Y ahora es incluso peor en ese sentido. Así que comenzó en China. Pero pronto el centro de la plaga, si recuerdan, se enfocó en este país más que en cualquier otro. Ahora vimos en el primer misterio cuando estuvimos en Cuba, vimos el jubileo manifestándose en el mundo moderno. Jubileo cada 50 años. 50 años. Por un lado trae restauración y redención, pero por otro lado también trae restitución o juicio. En otras palabras, sí, ya saben, vimos cuando hablé de Fidel Castro, su reinado terminó de acuerdo al jubileo. Así que el jubileo da y quita. Si perdiste tu tierra, la recuperas, pero si tomaste la tierra de alguien, te será quitada. Lo que tomaste que no te pertenecía te será arrebatado. Entonces, ¿cuándo empezó Estados Unidos a quitarles la vida a los niños? El aborto a pedido no empezó en el 73, comenzó en 1970. Entonces, ¿cuándo es el aborto? ¿Cuándo es el jubileo del aborto? 50 años después, expertos en matemáticas, ¿a dónde los lleva? 2020, el año en que la plaga llega a la Tierra. En 1970, Estados Unidos empezó a quitar vidas. En 2020, la vida fue arrebatada. En 1970, Estados Unidos puso en marcha la muerte. En el año del jubileo de eso, la muerte regresa. El aborto es el pecado de los mayores contra los más jóvenes. Interesante, porque hubo algo en esta plaga que fue único, ya que perdonó abrumadoramente a los jóvenes y golpeó a los mayores. En 2020, ya saben, eso tuvo una propiedad extraña. El acto del aborto le roba al bebé el aliento, su primer aliento. Sus pulmones nunca se vacían, nunca se llenan de aire. Bueno, esta plaga tuvo lo opuesto. De hecho, quitó el aliento y de hecho llenó los pulmones con aire. La plaga le robó a una generación. Ahora, la idea de que esto pudiera estar vinculado de alguna manera con lo que Dios dice, hay un juicio sobre lo que les haces a los niños. Empecé a pensar en ello y empecé a compartirlo en el Presagio 2, pero nunca me había dado cuenta de cuán profundas o asombrosas son estas conexiones. Lo que voy a compartir ahora mismo nunca se ha compartido. Estados Unidos empezó a practicar esto, dije, en 1970. En la Biblia, algo muy significativo es el primer fruto. El primer acto o el comienzo de algo es particularmente significativo. Si tuviéramos que identificar la entrada del aborto a pedido en suelo estadounidense, el primer paso, ¿dónde fue? ¿Cuál sería? Bueno, ¿saben por dónde entró el aborto a esta tierra? ¿Conocen el continente de América? ¿Saben por dónde? ¿Saben qué fue? Nueva York. Nueva York siempre está a la vanguardia. Nueva York fue el estado más crítico para traer el aborto a Estados Unidos, al continente. Primero, la ley que se aprobó era tan amplia, se llamó la ley de aborto más liberal del mundo, que no había ninguna restricción. Segundo, no tenía limitaciones, así que cualquiera podía venir de cualquier parte de Estados Unidos a Nueva York. Y así lo hicieron. ¿Y entonces qué pasó? Pronto, Nueva York se convertiría en la capital del aborto. Todavía lo es en Estados Unidos. Y es que Nueva York, al hacerlo, afectó a la Corte Suprema para que dictara Roe contra Wade.
De hecho, citaron lo que sucedió en Nueva York. ¿Es posible identificar la primerísima entrada? Bueno, ahí está. Sucedió con un proyecto de ley cuando ese proyecto que iba a hacerlo todo fue presentado, introducido en la legislatura de Nueva York. ¿Cuándo sucedió eso? Fue el 20 de enero de 1970. Ese fue el primer fruto de su entrada en el continente americano. Ahora vamos 50 años después, un jubileo, 2020. El mundo observaba mientras llegaban estas noticias de esta plaga. Pocos días después de que se reportara la primera muerte por la plaga en el mundo, un estadounidense de 35 años regresó a Seattle tras visitar a su familia en Wuhan, China. Empezó a sentirse mal. Al principio era solo tos, pero luego se volvió cada vez más grave. Decidió hacerse la prueba. Las muestras se enviaron urgentemente a un laboratorio en Atlanta. Al día siguiente llegaron los resultados. El hombre estaba infectado con COVID-19. Fue el primer caso oficial de la plaga en suelo estadounidense. Lo pusieron en un aislamiento cubierto de plástico. Había robots tomando sus signos vitales, pero era demasiado tarde. Él ya lo había propagado. Y se convertiría en uno de los vehículos centrales para propagar esto por todo Estados Unidos. Y así pronto se le conocería como el paciente cero. Ese fue el comienzo. Muy bien, la pregunta ahora es, ¿qué hay de esto? El aborto comenzó. El primer fruto, Nueva York, entró en la legislatura el 20 de enero de 1970. ¿Qué pasa si avanzas 50 años? La plaga entró oficialmente en Estados Unidos el 20 de enero de 2020. 50 años en la fecha exacta. La fecha exacta. Paciente cero identificado. El día exacto. Jubileo, exactamente. Cada evento fue una siembra de algo que iba a ser la siembra del aborto que traería muerte y la siembra de la plaga. Ahora, cada día de reposo, ya saben, hay una escritura designada para leerse en todas las sinagogas del mundo. ¿Cuál fue la escritura designada cantada en todo Estados Unidos, particularmente en Nueva York? Porque allí hay más. Había más sinagogas justo en esa semana en que Estados Unidos estaba por comenzar esto, la semana del 20 de enero. ¿Saben qué era? Era la ley de la matriz. Hablaba de los niños de la nación, hablaba del momento del nacimiento, hablaba del momento en que el niño no nacido abre la matriz y declaraba, Dios declaró que cada niño que abre la matriz es santo para mí. La ley, y eso fue justo cuando Estados Unidos está por violar todo eso. Y todo fue proclamado por todo Nueva York y alrededor del mundo. ¿Es posible identificar el momento exacto en que el aborto a pedido realmente comenzó? No el primer fruto, cuando entró en la ley comenzó, sino cuando realmente sucedió. ¿Y traería eso alguna revelación? No sucedió en el continente. En realidad sucedió en una isla, sucedió en Hawái. La legislatura de Hawái legalizó el aborto en 1970. Envió el proyecto al gobernador. Él es católico. Él no lo firmaría, pero tampoco se resistiría. No sería sino hasta marzo de 1970 que se convertiría en ley. Y todo se cristalizó. Así que avancen 50 años. Jubileo. ¿A dónde los lleva? Los lleva a marzo de 2020. Así que el aborto realmente comenzó en marzo de 1970. Y ahora vas 50 años después y estás en marzo de 2020. ¿Fue eso significativo? La primera siembra de la plaga comenzó cuando la siembra del aborto ocurrió a finales de enero. Pero hasta entonces no había, pero luego solo se estaba esperando a ver qué iba a pasar. De repente, cuando llegamos a marzo, la plaga cayó sobre esta nación. Hasta principios de marzo, ¿saben cuántas personas estaban infectadas? 300 personas. Al final del mes, 175,000. Era marzo. Marzo fue el mes del jubileo de cuando comenzó el aborto. Y por eso fue el momento en que cayó la plaga. Y así, y sin embargo, y así va a ir incluso más allá de esto. La ley del jubileo señala el momento específico. Entonces, ¿cuándo en marzo comenzó el aborto? A mediados de marzo. ¿Cuándo cayó la plaga? En medio de ello, todos ustedes lo recuerdan, a mediados del mes. Fue tan dramático, a mediados del mes, Estados Unidos fue puesto en cuarentena. A mediados del mes, la Organización Mundial de la Salud declaró la plaga como una pandemia. A mediados del mes, y todos lo recordamos, fue a mediados que el presidente emitió una proclamación y que ahora estábamos en cuarentena. A mediados del mes, toda la nación entró en confinamiento. Entramos en confinamiento.
Fue entonces cuando Nueva Jersey no permitió más reuniones. Fue a mediados de marzo. Las tiendas fueron cerradas. Todo se congeló. Las ciudades se volvieron pueblos fantasmas. Todos ustedes lo recuerdan. La gente se quedó detrás de las paredes de su hogar. Bueno, recuerden, a mediados de marzo todo eso sucedió. Ahora, sin embargo, el misterio se profundiza, porque hubo un día en que todo cambió. Y luego estos son de artículos de ahora mismo. NPR dice esto: aunque algunos cambios ocurren gradualmente, hubo un día que marcó el inicio de la nueva normalidad. La fecha fue el 11 de marzo de 2020. Ese día, en los Estados Unidos, el futuro de la pandemia llegó de repente. Otro artículo: el 11 de marzo de 2020 comenzó en una realidad, terminó en otra. Otro artículo: el día que todo cambió, el 11 de marzo de 2020. 11 de marzo, otro artículo. 11 de marzo de 2020, el público estadounidense finalmente comenzó a asimilar la cruda realidad. ¿El día del COVID fue el día en que el COVID se lo tragó todo? Dice que muchísimas cosas convergieron en ese día. Y sucede una y otra vez. Ese fue el día en que el presidente Trump hizo el anuncio. Ese fue el día en que Estados Unidos quedó bajo cuarentena. Ese fue el día en que todo empezó a cerrarse por todas partes. Ese fue el día en que Wall Street cayó 1,400 puntos y un mercado alcista de 11 años pasó a ser bajista ese día. Ese fue el día en que terminaron los deportes. Ese fue el día del inicio oficial de que todo se viniera abajo. Cae la plaga. Bien, ahora el misterio. 50 años antes de esto, algo pasó en suelo estadounidense. ¿Cuándo comenzó el aborto en suelo estadounidense? 11 de marzo de 1970. Fueron 50 años hasta la fecha exacta de nuevo. 50 años después, 50 años, 11 de marzo de 1970, iniciamos la muerte. 11 de marzo de 2020, 50 años, la muerte cae sobre Estados Unidos. Acabamos de pasar por uno de los momentos más dramáticos de nuestras vidas. El de una plaga mundial, centrada especialmente en Estados Unidos, que tocó cada una de nuestras vidas. Nadie puede encontrarle sentido hasta el día de hoy. Todavía hay controversia. Todavía se pelea por dónde empezó y cómo empezó. Empezó en ese laboratorio que afectó todo. Afectó la economía hasta el día de hoy. Afectó la inflación hasta el día de hoy. Afectó la política hasta el día de hoy. Afectó a las iglesias hasta el día de hoy. La mayoría de las iglesias no se han recuperado. Hemos sido bendecidos. Pero lo que hemos visto esta noche, como vimos la semana pasada de otra manera, Dios es muy real. Oigan, si están disfrutando este video, denle me gusta y compártanlo con otros. Pequeñas cosas como darle me gusta y compartirlo nos ayudarán a llegar a más personas para el Señor. Ahora volvamos al mensaje. Pero también, de Dios nadie se burla. Escrito está que lo que uno siembra, eso cosechará. Si una nación siembra muerte, cosechará muerte. Dios no desea juzgar. En ciertos momentos, Él solo tiene que levantar su mano. No puedes matar a tantos millones de niños y que no pase nada. Cosecharás. A veces, como pueblo de Dios, tenemos la tentación de preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué permites tanta maldad? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Es solo por su misericordia que lo permite. Es solo su paciencia porque espera que la gente se salve, pecadores como todos nosotros. Pero al final, el mal será juzgado. La oscuridad será juzgada. Puede que no sea cuando tú quieras, pero llegará. El mal, ya saben, tiene su hora porque Dios dio libre albedrío, pero al final será juzgado. La Biblia dice también que todos nosotros estaremos ante Dios. Está establecido que todos estemos ante Dios y existe el tribunal de Dios. Por lo que hicimos en nuestro tiempo y en nuestra carne, de Dios nadie se burla. El pecado es real, el juicio es real. El juicio es real. Por eso se nos da tiempo para ponernos a cuentas con Dios, para arrepentirnos, para apartarnos de ese pecado, para seguir los caminos de Dios, para vivir una vida de rectitud. Así como el juicio de Dios es real, también lo es su misericordia. Lo es aún más. Él tendrá misericordia de todos los que busquen su misericordia. Pero para recibir misericordia, o para conocer la misericordia de Dios, hay que tomarse en serio el arrepentimiento y el pecado. Muchas iglesias han dejado de predicar la cruz, han dejado de predicar sobre el pecado, el arrepentimiento y la rectitud. No puedes tener misericordia si no conoces el resto. No puedes entender al Dios que murió por ti si no te das cuenta de por qué lo hizo. Si buscas la misericordia de Dios, Dios derramará su misericordia sobre tu vida. Como hemos visto, Dios, ya saben, el mundo puede decir lo que quiera sobre Dios, no importa. El mundo, ellos van a pasar. Dios seguirá estando aquí. Y tan real como el juicio, hemos visto cosas asombrosas esta noche. Y tan real como eso es su salvación en Yeshua, el Mesías, Jesús. Tan real como eso, tan real como lo dice la Biblia, que Él murió por tus pecados en la cruz y cargó con todo tu juicio para que ahora pudieras vivir una vida de rectitud.
Y la gracia de Dios nos guía al arrepentimiento. Aprovecha al máximo el tiempo que tienes en la tierra para vivir en arrepentimiento, misericordia y rectitud. ¿Y qué te dice esto? Dios también se toma en serio la vida. Se toma en serio a los niños. Se toma en serio a los débiles e indefensos, a los oprimidos y a las víctimas. Él se toma en serio la vida. Nosotros también debemos tomarnos en serio la vida. Debemos estar orando por el avivamiento de esta nación. Sin avivamiento lo que queda es el juicio. Debemos orar seriamente. No es solo algo lindo por lo que oramos sobre el avivamiento. Es la vida o la muerte de esta nación. Debemos tomarnos en serio la voluntad de Dios. Debemos defender a Dios. Y en todas las cosas, no solo en este tema que es un tema tan intenso, sino en todo, desde el género hasta cada distorsión que hace esta época. Debemos ser fuertes porque los caminos de Dios son vida. Puede que ellos no lo vean, puede que no nos demos cuenta, pero es vida. Y los caminos contra Dios son muerte. Y no puedes quedarte callado. Y no puedes tener miedo. Y no pueden silenciarte. El camino del pecado lleva a la muerte. Los caminos de Dios llevan a la vida. Somos un pueblo que debe ser de vida. ¿Qué te dice esto? Para Dios la vida es sagrada. Tu vida es sagrada. ¿Alguna vez fuiste un bebé? Tú eras, Dios tenía tu vida. Dios se toma en serio la vida. Él se toma en serio tu vida. Es preciosa ante sus ojos. Tu vida es más preciosa para Dios de lo que es para ti, de lo que es para mí. Él te llamó a la existencia. Cuando estabas en el vientre de tu madre y cuando nadie más te conocía ni te veía, Él te vio. Dice que te entretejió en lo secreto. Dice que todos los días de tu vida estaban en su libro. Antes de que existiera uno solo de ellos, Él te amó. Él te llamó a vivir. Él está por ti. Tú eres su obra. Él, y así, Él te llamó a vivir y luego te llamó de las tinieblas para vivir de verdad. Como tu vida es sagrada, así que debes tratar tu vida como algo sagrado. Es un regalo. Cada latido de tu corazón es un regalo de Dios. Trátala así. No la desperdicies. Cada aliento que tienes es un regalo de Dios. No lo desperdicies. Cada momento que tienes es un regalo de Dios. No será para siempre. Es un regalo de Dios. Así que no puedes desperdiciar tu vida. No puedes degradar tu vida. No puedes profanar tu vida. No puedes entregarla al pecado. No puedes renunciar a ella porque vale algo. No trates tu vida como si no fuera preciosa porque Dios dice que es preciosa. Tienes que tratar tu vida por lo que es. ¿Es un regalo sagrado de Dios? No puedes abusar de ella, ya no más. No puedes dañarla, no puedes desvalorizarla. No puedes tratarla como si nada. No puedes tratarla como algo que no es precioso y darte cosas que solo te van a dañar. Porque cada vida que abre el vientre ante Dios es preciosa y tú eres precioso para Dios. Vive tu vida de una manera digna de aquel que te dio la vida. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.